Eaton Querétaro, Judith, también gusto vernos por acá. Ibiden de San Luis, Monse, gusto vernos. También ayer que andaba en planta, me da gusto verte y ahora me da más gusto verte también por acá. Celestica en Monterrey, Liz de Holdings, Saltillo, y bueno, cada uno de los que están por acá, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por estar presentes. Hoy va a ser un webinar también relativamente numeroso en cantidad de gente. En algún momento dado poder llegar a atender cada una de las preguntas o inquietudes que se puedan ir presentando. Les voy a cambiar la pantalla para las diapositivas. Ya saben que las diapositivas las pueden encontrar dentro de la app. Además, el hecho de que descarguen justo ahorita las que vamos a estar transmitiendo o las que son el resultado de este webinar, son material indispensable para los siguientes por lo menos 3 años. En una de esas nos sirven hasta 6 años. O sea, son diapositivas que por los cálculos que tienen y la fundamentación van a ser preguntas que les van a estar haciendo en corporativo. Pero bueno, ahora ¿cómo va a estar el salario mínimo? Entonces, seguramente más de uno de los aquí presentes ha escuchado mucho la dinámica, particularmente de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la intención de ir incrementando el salario con cierta justicia y mantener como esa misma dinámica que vamos teniendo en el día a día. Por lo tanto, nuestra tarea y lo que vamos a ver en el webinar del día de hoy es en número, cómo resulta, porque déjenme decirles, hay infinidad de artículos de lo que se menciona y que vamos a aumentar a determinado número de canastas básicas, pero no vi en algún momento dado una sola publicación que se atreviera a desglosar el número, obviamente por diversas razones. La primera es que directamente, por ejemplo, la presidenta electa determina cuál es el número, pues se compromete un poco, ¿no? Es como spoilear, y si en algún momento dado no resulta o hay que hacer un cambio de estrategia, pues seguramente puede convertirse en un arma de doble filo. Pero si sí se mantiene la estrategia, para los que a la hora de la hora necesitamos implementarla, entiéndase los RH, pues hay que conocer el número. Entonces, específicamente de eso se trata el día de hoy. Reitero, por última ocasión, arriba en el código QR del lado derecho, ustedes pueden descargar la aplicación si es que no la tienen. Quienes ya la tienen, ya pueden encontrar el material. Además, hay un segundo material que van a ver, sobre el cual también basamos parte de las variables que utilizamos para el algoritmo y generar entonces los cálculos finales. Entrando ya de lleno en materia, el salario mínimo de manera concreta va a ser entre 329 y 526 pesos. El salario mínimo en este momento general va a ser de 329 a 526. Quienes están en frontera me habrán de decir, fíjate que ahorita nosotros ya estamos más altos y además por las dinámicas, como nos estamos moviendo, pues traemos incrementos del 11, 16, incluso todavía hasta el 20%, aunque estamos más altos. Vamos a hablar también un poco al respecto, porque el salario mínimo general pudiera aparentar que se va a quedar un poco abajo de frontera, pero no necesariamente significa que vayamos a tener esta distinción durante demasiado tiempo. Ahorita les explico el por qué. Recordarán el segundo debate también, donde directamente Claudia, como candidata a la presidencia, dijo textual: nuestra meta es que el salario mínimo alcance las 2.5 canastas básicas. Lo dijo en el debate, lo dijo en diferentes foros, en frente de los empresarios, en frente de la gente, en varias ocasiones lo mantuvo. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es interpretar qué significan entonces estas 2.5 canastas básicas y convertirlas a número. Como les menciono, un poquito les spoileo, en la parte de arriba queda entre 329 y 526 pesos. Hay un documento muy importante, la verdad es que es prácticamente el proyecto de nación, se llama 100 pasos para la transformación. La autora es Claudia Sheinbaum, lo pueden encontrar también en la app, y vienen todas las estrategias, las 100 estrategias, por decirlo de alguna manera, a las cuales les va a dar prioridad. Podemos decir que es como su modelo sobre el cual va a trabajar. El documento, que es un par de, algunos cientos de páginas, es muy interesante, les voy a ser muy sincero. En otros webinars les he recomendado una que otra biografía o tarea para poder leer, o bibliografía. Pero particularmente esta, de verdad, yo les recomiendo, si les interesa saber cuáles van a ser los cambios del país, si estoy en la industria, para dónde se va la industria, qué tipo de industria van a crecer, qué va a pasar con el nearshoring, hay muchos otros aspectos más allá del salario mínimo que ustedes se van a encontrar. Por eso decidí
pedir al equipo que subiera el documento completo. También en la app se van a encontrar, se llama 100 pasos para la transformación, y vienen todas las estrategias en general que vamos a tener en el país. Pero, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente del capítulo que habla sobre el salario, que viene a partir de la página 200, si mi memoria no falla en el documento. Esto es un extracto y se los voy a leer de manera textual. El salario mínimo es una de las políticas más exitosas de la Cuarta Transformación. Se ha recuperado su poder adquisitivo en 117% a enero de 2024 y en la franja fronteriza se recuperó en 227%. Esto implica que de las 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 lo han hecho por esta política. Además, se redujo la brecha de género por ingreso en 25% y el salario promedio del sector formal ha crecido en 24%. El primer párrafo nos dice: lo que se ha estado haciendo ha sido exitoso, tiene buenos elementos. Los incrementos del salario mínimo rompieron varios mitos y dogmas económicos. Durante los últimos 5 años no han tenido impacto significativo en la inflación ni ha reducido el empleo. En cambio, sí ha tenido impactos positivos en el ingreso de los que menos ganan. Si nosotros analizamos cómo nos fue la inflación los años pasados, somos un país y conseguimos ser un país muy estable. Nuestras inflaciones estuvieron inclusive muy por debajo del resto de los países que pudieran llegar a tener economías equiparables para con México. Y si ustedes toman este mismo documento, hay un apartado en la cuestión de nearshoring, en donde precisamente se menciona el análisis o el estudio de haber duplicado el salario mínimo en frontera, y que ahorita todos los de frontera, no me dejarán mentir, están arriba de los 380, 400 pesos. Y entonces ese impacto económico en donde se van a ir las empresas, en donde no va a haber una inflación exagerada, todos esos mitos, como aquí lo menciona, a este lapso de 5, casi 6 años no necesariamente se han dado. Entonces, este segundo párrafo es: vale la pena seguir con la intención o con la estrategia de seguirle alimentando y dignificando, por decirlo de alguna manera, el salario mínimo. Último párrafo: dada la dinámica del empleo en la frontera norte y el resto del país, y el nivel de concentración que actualmente existe en México, es posible seguir incrementando el salario mínimo a nivel nacional hasta alcanzar la zona fronteriza. Entonces, recuérdenme, ahorita dentro del chat no había alguien de los que estuvieran en... sí, ya había alguien. Edna, gusto verte, Edna, en Juárez. Tenía mucho que no te veía. Pasé por tu planta hace poquito, pero ya no tuve tiempo de saludar. Entonces, veo a Edna en Juárez, de los que se han presentado. Déjenme ver quién más. En el chat ayúdenme a ver quién más está en frontera. En Irapuato, Celaya, San Luis, Monterrey, a Paseos, Toyaba José, Julio. ¿Recuerdan, Julio, si todavía sigues en Monterrey? También gusto verte porque me acuerdo que andabas por ahí viendo. Pero bueno, quienes estén en frontera, a través del chat, más o menos díganme como en cuánto están sus salarios. El salario mínimo ya lo sabemos, está sobre alrededor de los 380 pesos, lo podríamos generalizar, pero ¿cuánto realmente está el salario en frontera? Mira, Celéstica también, Arlene, gusto vernos también. ¿En cuánto está? Acabo de ir también a platicar con alguien de Kingworth de Mexicali. Bueno, eso de acá ya no, Mexicali ya fue hace como 3 meses. Pero la dinámica en frontera es diferente. Eso es lo que quiero en algún momento dado poner. El salario que en algún momento dado mínimo está en esa zona fronteriza, con ciudades que no necesariamente son tan caras. Ayer estaba en una empresa de San Luis Potosí y me decía, no, es que Monclova es mucho más caro que Piedras Negras, por ejemplo, y Piedras Negras tiene un salario más alto y tiene mayores ingresos. ¿Por qué? Puedo resumir o concluir con este párrafo que primero está clara la intención de mantenerlo. O sea, esa estrategia de seguir incrementando el salario mínimo se va a mantener. Aquí la duda entonces va a ser cuándo. Y la clave puede estar en este último párrafo. Es posible seguir incrementando el salario hasta alcanzar a la zona de fronteriza. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso les mencionaba, ahorita tenemos 2, va a seguir incrementando y por lo tanto tenemos que cerrar sobre la fronteriza. Y si este es un proyecto de 6 años, entonces lo vamos a tener que ir desdoblando, por decir de alguna manera, para poder entender en números cuánto pudiera llegar a ser. El documento también incluye algo que me parece extremadamente importante. En cada una de las ideas o de las propuestas de estos 100 pasos que menciona, termina con una tabla de datos. Y esta tabla de datos proporciona la justificación muy acertada. La verdad es que creo que es un documento muy bien preparado, porque nos dice por qué tiene que hacer ese cambio, o por qué tenemos que implementar un desarrollo, o por qué tenemos que traer determinadas empresas, o por qué hay que hacerlo del magisterio. Entonces, cada una de estas tablas
nos da datos adicionales, y particularmente en este banco de datos para los del salario. Nótese cómo en 2000, hace 20 años, solamente cubríamos el 70% de una canasta básica con el salario. 6 años después cubríamos 72. 2012 cubrimos 72. 2018 alcanzábamos un 81, pero de todos modos no se cubría una canasta básica. Eso es en el salario mínimo. ¿Qué quiere decir, Rodrigo? Porque pues eso de la canasta básica lo entiendo, más o menos sé de cuánto es, ahorita también se lo sabré desglosar. Pero significa que un salario de 120 pesos cuando estaba, por 30 días, un salario de 3,000 pesos, no te alcanzaba para subsistir, no te alcanzaba para comer. Oye, Rodrigo, pero en la industria automotriz no pagamos 120, pagamos 190 o 220. Es más, ahorita todavía hay algunas que estarían cercanas, y nomás porque el salario mínimo ahora es de 250, no están ofreciendo ese 220. Pues precisamente eso es lo que significa. Que todavía 2000, 2006, 2012, 2018, el salario mínimo definitivamente no se puede tomar como una referencia o pagar, porque la gente se moría literalmente de hambre. La canasta básica no era suficiente para poderla pagar. En este momento, 2023, bueno, el cierre del año pasado, en diciembre, se alcanza a cubrir 147% de una canasta básica. ¿Y esto qué significa? Pues la canasta básica es lo que tú necesitas para vivir cada día y tiene un costo ahorita de 1,000 pesos a la semana. Yo necesito 1,000 pesos a la semana para comer, para poderme mover, para alguna necesidad básica, comprar algo del súper y subsistir. Oye, ¿vives bien? Definitivamente no, pero con 1,000 pesos una persona ya puede decir que la hace. Entonces, el 2023 alcanzo para una persona y media, alcanza a cubrir un 147, lo que yo alcance a ganar. ¿Y cuál es entonces la intención que mencionó ahorita Claudia? Retomemos. La intención es irnos a 2.5 veces la canasta básica. ¿Qué quiere decir? Como lo ven ustedes ahorita en el título. El salario mínimo debe de alcanzar para mantener a 2 adultos y un niño, por decirlo de alguna manera. La intención declarada de Claudia es: vamos a tener que meter el salario para que por lo menos alcance a pagar 2 adultos y un niño, 2.5 integrantes. La familia mexicana normalmente se integra de 4, 2 adultos, 2 niños, y luego los niños van creciendo y de todos modos se van quedando en 4. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre los 4, pero vamos a desglosar entonces qué quiso decir Claudia. Que les digo, esto no lo he visto en ningún otro lado. Primero vamos a determinar cuál es la canasta básica para este año. ¿Cuánto me cuesta una canasta básica? De manera resumida, les puedo decir que cuesta, como se los mencioné, 1,000 pesos por semana por persona. Tú quieres no morirte en México de hambre y más o menos subsistir, necesitas ganar 1,000 pesos a la semana. Oye, pero es que no soy yo, ya me cansé. Necesitas ganar 2,000 pesos a la semana. Ya tuvimos hijos, 3,000 pesos a la semana. 1,000 pesos por cada persona por cada semana. Entonces, si la intención es, como lo mencionó Claudia, 2.5 personas, al mes necesita la gente ganar 10,000 pesos. ¿Cómo crees, Rodrigo? A ver, el salario mínimo ahorita está en 250 pesos, 250 por 30. Yo sé que aquí en el webinar somos puros licenciados, algunos ingenieros curadillos por ahí, pero 250 por 30 me dan 7,500. Pero el salario mínimo ya está en caro, Rodrigo, 250, no inventes. Paréntesis, me estoy refiriendo no a los de frontera, porque los de frontera ahorita ya les da risa. Los 250 dicen, hombre. Pero para el resto del país, 250, es más, no todos, porque si ahorita me voy, por ejemplo, a los de Saltillo, Monterrey, 250, no, pues todavía está abajo. Acá ya estamos ofreciendo 340 de entrada, entre 340 y 360 es lo que ahorita está ofreciendo Saltillo y Monterrey. Entonces todavía está lejos. Pero ya me empiezo a meter hacia el centro del país y en algunas otras zonas relativamente chiquitas, el salario de 250 ya los alcanzó. A una muy buena cantidad de empresas en el país ya los alcanzó el de 250. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tus 250 por lo menos tienen que llegar a esos 10,000 pesos al mes. Entiéndase, 328 pesos, por lo menos. No, Rodrigo, sigue siendo muy alto, ¿no? O sea, si ahorita el budget que me dan es del 4, 5, 6%, porque ya van a empezar a trabajar sus budgets, ya se acerca agosto, septiembre. ¿Y cuál va a ser el budget? Meterlo a 328. ¿Por qué? Porque el porcentaje de la población que tiene ingresos laborales inferiores a la línea de pobreza, todavía, y esta es información de 2022, todavía es incosteable, por decirlo de alguna manera. 250 es un salario alto ya.
Pues sí, pero 7,500 sigue siendo un salario bajo para poder mantener en algún momento dado a 2.5 personas, ni siquiera la familia de 4, a las de 2 con un niño, ¿vale? Entonces, este es el primer escenario. Ahorita se los voy a desglosar un poquito más fácil. Estos 1,000 pesos a la semana son diferentes en cada zona del país. Esto es información que me encontré como gráfica para poderla entender, pero no está vigente. Se fijan, está 2021 y ya comentando. Pero en pocas palabras, dependiendo de la región del país en donde estemos, la canasta básica puede llegar a ser diferente. Ahorita, al día de hoy, en 2024, voy a asumir que el promedio de la canasta básica es de 1,000 pesos por semana. Ciudades caras como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, algunas de frontera, 1,000 pesos por semana se queda corto, y algunas comunidades chiquitas, Apizaco, Huejotzingo, algunos municipios como en Guanajuato, como San José Iturbide, hay zonas en donde la canasta básica puede llegar a ser menor, pero vamos sobre un promedio de 1,000 pesos por semana, por persona, al mes, por semana, por persona. Entonces, si en México tenemos 4 integrantes, la gente que esté a cargo de la familia, cabeza de familia, yo me acabo de casar, mi amor, te voy a sacar adelante, vas a ver, le vamos a echar un montón de ganas, y ahí vamos avanzando y tenemos un hijo y luego tenemos 2 hijos, que podríamos decir que es una vida habitual. Yo creo que las vidas habituales cada vez son menos habituales, pero necesito o quiero mantener yo a otras 3 personas, mi pareja y 2 hijos. Necesitas 16,000 pesos al mes. Uy, esos 16,000 pesos al mes significa que necesitas ganar 500 pesos diarios, 526. Y entonces ahí es donde tenemos precisamente ese rango. ¿Qué es entonces ese rango o para dónde va la política? Esta tabla les puedo decir que lo resume todo, y como se los mencioné en un inicio, es la clave que ustedes van a tener que estar retomando como referencia durante los siguientes 3 y probablemente durante los siguientes 6. ¿Por qué probablemente? Porque si la estrategia se mantiene y va siendo efectiva, como por ejemplo fue la del salario mínimo ahora con Andrés Manuel, el día que tomó presidencia, ahí en el Senado, dijo, a partir del 1 de enero, el salario de la frontera se va al doble, ¿no? Y todos dijimos, uy, no inventes, ¿cómo fueron cada uno de los RHs? O sea, a partir de ahí, por ejemplo, tuvimos movimientos como el de Matamoros, ¿no? El 2032 surgió a partir de ese tipo de decisiones. Y hubo como mucha polémica. Y a la hora de la hora, toda esa polémica, la estrategia, con ASAMI, las cámaras empresariales, algunos partidos políticos, si la estrategia se hubiera movido, pues el resultado hubiera sido diferente. Pero se mantuvo. Con ASAMI, tripartito, mantuvo la intención de seguir con los incrementos del 20%, que cada año, no me dejarán mentir, ¿a poco no cada año dudábamos? ¿A poco va a crecer un 20%? ¿Cuántas veces no duraron de los pronósticos que pudimos haber sacado en cancha? Sobre todo si eran el primero o segundo año que nos conocía, ¿no? Había que tener como cierta reserva. Pero los algoritmos que nosotros generamos a partir de ahí fueron integrando precisamente todo ese tipo de características y decisiones. Todavía no me dejará mentir el equipo de análisis de datos, y hoy que estaba particularmente con NPI, seguíamos trabajando en la tabla que ustedes tienen en pantalla, porque es uno, no creo que cualquier persona puede en algún momento dado acabar de interpretar el dato, generar un algoritmo para poderlo realizar. O sea, tiene que ser una firma muy especializada que pueda llegar a tener como ese procesamiento. Y segundo, les digo que pues lanzar un dato en algún momento dado es un poco comprometedor, capaz de que en lugar de esto se va al doble. Uno como firma puede llegar a quedar mal. Imagínense si uno como firma o como compañía queda mal, cómo queda un político, o cómo queda una cámara empresarial, o cómo queda alguna otra persona que no necesariamente se dedique al análisis de datos como nosotros sí tenemos el área respectiva dentro de Catch Consulting. Y entonces, por ahí vi una pregunta en el chat que dice, ¿este plan de incremento es para los siguientes 6 años? La respuesta concreta para ti es sí. Van ustedes a encontrar también, además de los slides que ya les mencioné ya no alcanzamos a tenerlo porque les digo que tuve una plática larga con el equipo de Colombia que me estaba ayudando a hacer el procesamiento. Y todavía no está el boletín oficial.
para que ustedes lo tengan. Pueden tomar obviamente los slides, pero vamos a generar un boletín que a ustedes les sirva para poderlo escalar con corporativo. Muchos de ustedes ahorita en este momento ya traen el tema del budget. Ya saben que la encuesta sale dentro de un par de semanas. Estamos el día de hoy, si mi memoria no me falla, a 26, la próxima semana. Si hay alguien de operaciones por acá en el chat, recuérdeme cuándo sale la convocatoria, por favor, de la encuesta. Y en la encuesta ustedes les vamos a preguntar cuál es tu budget. Pero ahorita en este momento nosotros les presentamos la información para que más o menos también vayan tanteando su terreno. Entonces, de manera concreta, son los siguientes 6 años. 2024 no lo cambiamos, porque eso ya está sobre piedra, eso ya está fijo. Y 25, 26, 27 y 28. La tabla la dividimos en dos. ¿Por qué? Porque la del lado derecho muestra específicamente, interpreta todo lo que en algún momento ha dado Claudia, su equipo, con Asami, diferentes asociaciones lo fueron haciendo y lo mezcla con algunos datos macroeconómicos, por ejemplo, inflación, para poder ir determinando cómo van a ser los salarios. Si ustedes han participado o constantemente están en algunos de los webinars de CATS, les he dicho, el salario va a estar sobre los 304, 304, 304. Entonces, llevamos tomando todavía ese algoritmo que se generó y se proyecta con los algoritmos de cómo puede llegar a cambiar. Vamos a ver que el salario mínimo pasaría, nos lo notificarían en diciembre de este año, alrededor de 303. Pudiese llegar a bajar un poco, de acuerdo a 2, 3 declaraciones, pero yo sigo firme en mantenerlo sobre los 303, sobre todo para temas de budget, y luego 331, 357, 386, 405 y 425. Así se metería el salario mínimo general. Por ahí preguntas precisamente, Juan Antonio, muchas gracias. ¿Cuál es la tabla para la frontera? Y justo este dilema, déjenme decirles que es una de las cosas más complicadas, porque ya sabemos que la industria automotriz, muchos de los aquí son automotrices, la mayoría, la automotriz es la mejor pagada y la manufactura, y pues ni modo que ahora paguemos lo mismo que la farmacia. De hecho, la farmacia va a pagar más que tú, porque tiene salarios mínimos profesionales o de oficio. Como las empresas chiquititas ya pagan lo mismo que nosotros, eso es algo que ya hemos platicado varias veces y ya se va a ver venir. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es mucho de lo aprendido en frontera, por eso les decía, de los de frontera, ¿cuánto está? El salario mínimo de frontera ya no está haciendo referencia para frontera. Ahorita el salario mínimo de frontera de casi todas las ciudades, medimos Tijuana, medimos Mexicali, medimos Agua Prieta, medimos Nogales, medimos Matamoros, medimos Nuevo Laredo, medimos, me falta una en medio de Chihuahua, no me acuerdo cuál otro, pero bueno, generalizando de todas estas ciudades de frontera que medimos, prácticamente todas, el salario promedio de entrada está arriba de los 400 pesos, pero el salario mínimo está más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Se está de nuevo separando un poco la diferencia de salario mínimo por las características demográficas, por decirlo de alguna manera, que se están reflejando. Entonces, ¿qué generamos nosotros aquí? ¿Y cuál es la propuesta particularmente del webinar del día de hoy? Que la pregunta es ¿cuál va a ser el salario mínimo? Y todavía esa ola nos va a ir pegando, ¿no? Yo estoy en Guanajuato, yo estoy en Estado de México, yo estoy en Puebla, inclusive, o en Tlaxcala. En estos salarios, algunas zonas de San Luis, estos salarios que ya me alcanzaron de 250, tu siguiente ola va a ser de 303 y luego 331. Entonces, veámoslo así como una ola. Todas las empresas, ¡pum!, vamos a acabar en un mismo salario mínimo. No importa si eras china, japonesa, alemana, si hacías metales, plásticos, componentes, no importa. Todas vamos a acabar en ese bonche. Y nos vamos a acabar, como ya nos está pasando a varios, ya les está pasando a varios, una revolcada, porque pues, tú tenías un budget del 8% de incontento, ¿no? Y a la hora de la hora, terminaste dando un 12, 15 o 16% porque el salario mínimo incrementó un 20%. Entonces, todos en ese bonche, imagínense una ola que cuando llega avienta ahí como todas las conchitas o la arena y las va dejando en la orilla, ¿no? Así vamos a estar todos. Imagínense que eso se va a convertir en una gráfica. Esas conchitas que están en la orilla, que las olas pueden llegar a aventar, va a ser una gráfica. ¿Qué va a pasar? Pues van a haber cangrejitos que dicen yo no me voy a quedar aquí. Y hay buenos ejemplos. Quienes están en Celaya no me dejarán mentir. Hace poco tuvimos una reunión en donde decían, es que hay empresas que ya están pagando un montón y ya se están separando. Definitivamente.
Mira, Judith, gracias por compartirlo así de abierto en el chat. Normalmente ya saben que no lo hago por cuestiones de confidencialidad. Stephanie también. Gracias, equipo de Frontera. Les agradezco muchísimo, me sorprende lo que nos están poniendo en el chat. ¿Por qué? Porque me ayudan precisamente a ejemplificar lo que está pasando. Y aunque ahorita no me estoy refiriendo tanto a Frontera, sino al resto del país, porque es el mayor volumen de empresas, quiero concluir, para ya no hacer demasiado grande la explicación, que lo que tú ves en la tabla del lado derecho es lo que va a estar en gobierno, definitivamente. Pero a través de un algoritmo complementario, los salarios promedios se van a tener que estar yendo más arriba. Entonces, si mi salario mínimo va a ser de 303 pesos, realmente va a acabar en 340. Uy, Rodrigo, pero del de 250 que me obligó, pues yo acabé dando 260 o 170. Hay algunas empresas que el 260 o 270 van a ser igual a la gente se te va a ir. Y peor, no va a llegar más. ¿Por qué? Porque se van a mover. Y además seguimos con un montón de trabajo. El nearshoring y las inversiones no han dejado de llegar. Hay muchísimo trabajo. La gente no sale de las piedras. Le decía, no, confírmame, es que no puedo decir el nombre de de la comunidad o el por qué, pero ayer en Ividen, eso sí le puedo decir, ayer en Ividen les platicaba que fui a una comunidad que ya está, la verdad, un poco lejana, ¿no? Ya no necesariamente ya en la ruta de transporte. Y desde allá estamos teniendo que encontrar gente. Pero le preguntaba, hice una entrevista con una operadora, y le preguntaba a la operadora, oye, ¿y aquí en qué trabaja la gente? ¿Cuántos hay disponibles? Me dice, pues mira, la mitad trabaja en invernaderos y la otra mitad trabajamos en fábricas. Los viejitos, gente grande ya busca el invernadero, pero todos los nuevos buscan fábrica, hay más nuevos. Entonces, el trabajo del RH es igual a, si vas a ofrecer un salario que, ay, me voy a tener que meter sobre los 304 y no tienes uno de 340, lo que va a pasar es que la gente se te va a ir y va a ser muy difícil de reclutar. Entonces, veamos ese escenario durante los siguientes 6 años. Una cosa es el salario mínimo y otra cosa va a ser el salario de manufactura. ¿Por qué el salario de manufactura? Porque nuevamente nos vamos a empezar a despegar. ¿Y hasta qué punto? Hasta el de 561. Digamos que, de manera concreta, tabla del lado derecho, así va a quedar el salario mínimo durante los siguientes 6 años. Esa es nuestra predicción. Tabla del lado izquierdo, ese va a ser más o menos mi promedio de los salarios de entrada. Y a su vez, el salario de entrada se va eliminando algunas otras categorías. Vamos a hacer nuestros planes de carrera que antes eran así, entras y a los 3 meses y al año y al año y al año. Ahorita los vamos a tener que compactar. Y además vamos a tener que ser muy inteligentes de cómo lo compactamos. Creo que hay que hacer un webinar preciso ahí al momento. Entonces, déjenme leer sus preguntas o comentarios para ver que no haya algo que se me vaya. Súper, Palomita, qué bueno que estás acá. La convocatoria de recursos humanos es del 3 al 17 de julio. Prácticamente empezamos la próxima semana. Yo los invito, como siempre, a que participen, no nada más para obtener el resultado, sino para que sea lo más nutritivo posible. Entonces, encuesta Catch, la próxima semana les llega para poder participar. Gracias, Palomita. Gracias, Juan Manuel. También ya vi que estás por acá. Andrés pregunta, o sea que para 2025 aumentará como en 22, pero a partir del 26 va a desacelerar. Sí. Ese es un muy buen análisis, Andrés. Aproximadamente aquí vamos a tener incrementos entre el 11 y el 14 o 16%. No necesariamente vamos a tener los 22. ¿Por qué? Porque la canasta mínima de Claudia es de 10,000. Que si se fijan, los vamos a alcanzar más o menos acá. Pero por temas inflacionarios vamos a tener que subirla un poco en los últimos años. A grandes rasgos, así podemos decir que está explicado el algoritmo. Judith, que gracias de verdad, y Stephanie, que compartieron esa información. Raúl, gusto saludarte. En Escobedo, basado en los estudios en el algoritmo, aunque va a iniciar el nuevo periodo, ¿cuál es el estimado de inflaciones? Ese es otro punto. Y es una de las variables que hay que meter en el algoritmo que en algún momento dado pueden llegar a tener ajustes. ¿Cómo va a estar la inflación en México durante los siguientes años? Pues va a depender de cómo nos vayamos comportando nosotros y cómo se comporte la economía nacional y la economía mundial. Pero tenemos rangos aproximadamente entre el 4 y el 6%. En algunos años puede bajar al 3%, en otros años pudiera sí estar sobre el 6%. Pero más o menos el algoritmo estuvo calculado sobre esos rangos. Para 2025 aumentará 2022, pero se repitió la pregunta anterior. ¿Cuál es el promedio de inflación?
ya se los contesté. Habrá un Ritual México para tener 100 candidatos de un día para otro. No, pero ayer me habló alguien de Conti, y lo canalicé con alguien de otra empresa. Entonces, tú no pierdas la fe. Digo, no sé cómo le fueron, ya ahorita me platicarán los involucrados, pero en una de esas te llega un golpe de suerte. Sí puede llegar a ver. 248 es el de ingreso 2024. No está muy bajo. Pues Eitel es el salario mínimo. Ahorita como lo tenemos sobre el salario mínimo, es el salario mínimo. Yo creo que te refieres particularmente a este punto, que está muy bajo el promedio de entrada. En eso tienes razón. Tlaxcala y Guanajuato, que históricamente son nuestras zonas más bajas, ahorita ya están entrando entre 255, 256, por ejemplo, Tlaxcala, 260 redondemos, y 280, casi 280 Guanajuato. Eso es en la encuesta de enero. Ahorita que actualicemos datos, vamos a tenerlo mucho más reciente. Pero no te creas, pero seguramente ya lo comentaste. La homología entre el salario de frontera y del país. No lo he comentado porque creo que no lo he dejado suficientemente claro. Pero ahí va la respuesta entonces de la tabla que me piden para los de la frontera. ¿Por qué? Porque ahorita ya se les empieza a quedar. Frontera va a tener una dinámica que les puedo decir, es muy difícil y muy compleja de pronosticar. Y no lo digo porque crea que así va a ser, sino lo digo por lo que estamos viendo en este momento. Esto que les digo de que hemos estado en Mexicali, hemos estado en Ciudad Juárez, hemos estado en Nuevo Laredo, personalmente, y algunas personas también integrantes del equipo, estamos yendo a hacer una validación de datos y los estamos visitando en varias plantas para poder entender por qué. La lógica nos diría que si ahorita la frontera ya se fue tan alto, va a ser muy difícil conseguir más presupuesto. Pero me voy, por ejemplo, al caso Matamoros. O sea, Matamoros, después de todos los problemas que ha tenido, después de todas las características y condiciones y el salario que ahorita estaría sobre los 380 pesos, va entrando con salario de entrada de 400, 440. ¿Pero por qué? Hay particularmente, déjenme decirles que esa reflexión me nació a partir de un cliente aeroespacial que pues estaba tratando de cuidar el presupuesto y dijo, pues, es que yo no creo en algún momento dado que después de todos estos incrementos salariales vayamos a seguir manteniendo 2 dígitos incrementos o el presupuesto en cifras de 2 dígitos, entiéndase de 10 para arriba. Y esta misma compañía ha tenido que cerrar sus contratos colectivos en aproximadamente 12, 16, 18%. Entonces, quienes están en frontera también no me dejarán mentir. Tu salario mínimo a este momento ya no necesariamente se convirtió en una referencia, ya cambió. Para nosotros que ahorita estamos en el centro del país, sobre todo si ya te alcanzó el salario mínimo, dices, no, pues yo me voy a mover sobre ese salario, ¿no? O sea, imagínense en esta ola y tú sigues ahí arriba de la ola para ver en dónde va a acabar. Y una vez que me deje, entonces ahí me empiezo a mover. A los de frontera esa ola que les llegó muy fuerte, la primera les ha de haber dado, les pegó una muy buena arrastrada, perdonen la analogía, no quiero decir algo inapropiado, pero les pegó una muy buena arrastrada esa ola, la primera. Y a partir de ahí, yo puedo decir que ya están como cangrejitos, levantando las conchitas y empezándolas a poner en diferente lugar. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla, que es relativa, bueno, no fue fácil generar los algoritmos, les soy sincero, pero hacerla o duplicarla para las cuestiones de frontera va a ser un poco difícil a los siguientes 6 años. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos arriba de los 400 pesos, no sería de esperarse que sus negociaciones hayan cerrado sobre el 12-16, pero empiezan a jugar otros elementos intangibles, variables cualitativas y no cuantitativas. Por ejemplo, el mecanismo de respuesta rápida. Tú estás en tu negociación, tienes un 8% autorizado y tienes un sindicato que ahora sí está haciendo la chamba de una negociación. Ojo, no todos los de frontera, por cierto, tienen sindicato, de Ciudad Juárez para la izquierda no hay. Pero hacia la derecha estás con el sindicato y en algún momento dado la negociación, en la dificultad que ahora representa, porque ahora ya son un poco más difíciles las negociaciones, no termina en el 8 que tú tenías pensado. Va terminando en un 12, 14, 16, con algunos otros elementos inclusive.
Entonces, estos otros elementos que les digo son un poco intangibles, que se convierten en una variable no numérica, en una variable cualitativa, se tienen que medir de otra manera. No las podemos medir como parte de un mismo concentrado. Entonces, justo lo que estamos haciendo es tratar de interpretar cuáles son esas variables para poderlas convertir y a la hora de la hora generar un algoritmo particularmente para frontera. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces? Sobre todo para no perder ahorita el foco de lo que dijo Claudio. ¿Cuál va a ser la política? El salario del país. Recuerden el parrafito que les marqué en amarillo. El salario del país puede llegar a ser equiparable al de frontera. Entonces, ¿qué se espera para frontera? Que sus incrementos ya vayan a ser mucho más bajos. Quienes estuvieron también en el Yo Tengo Otros Datos a inicios de año o en los años anteriores, recuerden la tablita en donde les poníamos las barritas del año, de cuánto pagaba el resto del país y cuánto pagaba frontera, el resto del país y frontera. Y les mencioné en el Yo Tengo Otros Datos a inicios de año que íbamos a ver que la gráfica o la barra de frontera se iba a empezar a reducir. El gap entre frontera y el resto del país iba a empezar a reducir. ¿Por qué? Porque alcanzábamos la línea de bienestar, que era como la bandera a seguir. Ahora nuestra bandera a seguir es canasta básica. Muy relacionados uno y otro, pero canasta básica. Y entonces, precisamente lo que va a pasar, contestando ya de manera muy concreta, la frontera ya no va a tener incrementos de 10, 12, 14%. O sea, sería de esperarse que ahora sí los incrementos de frontera vayan siendo un poquito más desacelerados. Oye, pero si entonces ahorita ya estamos sobre los 400. Ustedes, por eso les digo en manufactura, van a tener que llegar sobre los 500, porque ya van más o menos al nivel de dentro, nos llevan 3 años de ventaja, por decirlo de alguna manera. De 2 a 3 años de ventaja, más o menos. Entonces, su gap va a ser un poquito más desacelerado. Sin embargo, no podemos dejar de lado las variables estas que les menciono, que mecanismo de respuesta rápida es una, si hay sindicato o no es otra. Algunas otras políticas salariales que se van a ir dando y que van a afectar o que vamos a tener que considerar dentro de nuestros presupuestos. Puedo resumir en el tema concreto que es el día de hoy. Oye, ¿cuál va a ser la política de salario mínimo para los siguientes 6 años? Nuevamente, refiérense a la tabla. Yo estoy en frontera, hay cierta diferencia que en algún momento dado, con gusto les haremos saber o llegar. Yo creo que valdrá la pena también hacer un tour de frontera, al menos de manera virtual, solamente para tener los datos enfocados en frontera, porque ya vi que ya tenemos una participación mucho más activa en los nacionales de los fronterizos. Y si tu presidente, si CEO, CFO o el RH, si la compañía, alguien te pregunta, oye, entonces, necesito saber para proyectar cuánto va a ser, pues le dices, mira, mi salario está así, el mínimo va a estar así, pero el resto de la industria puede estar así. Y entonces, ahí tú ya tienes un margen, en cuánto estás, cuál va a ser el mínimo y hasta cuánto vas a pedir. También yo creo que esta gráfica les va a ayudar precisamente a que, a diferencia del otro que nos íbamos sobre el salario mínimo y que ahí te movías, te va a dar un gap un poquito más amplio para poderte mover y que entonces tu centro o tu decisión pueda llegar a ser lo más acertada posible para poder enfrentar los retos de la cantidad de gente que tienes, con las características que se requieren. No se olviden, nomás por no dejar, yo creo que esto se sale un poquito del tema del día de hoy, no se olviden de la automatización. ¿Por qué? Porque mi costo de mano de obra cada vez es mayor y gente hay menos. Entonces, ay no, ¿cómo RH va a buscar robots? Puede en algún momento dado ser necesario que empieces a determinar cuáles son las áreas que vas a tener o vas a poder automatizar. Para el Catch the Meeting del próximo año, precisamente les vamos a llevar a alguien, los vamos a familiarizar al 100% para que sepan qué es esto de la automatización y que lo podamos vivir de una manera más real, ¿no? Que sepamos cómo hacerlo. Pero bueno, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la implicación entonces? Pues primero, retomo, ¿no? Si ya la gente va a ganar 300 o 400 por 30 días, ya va a llegar a 10,000, 400 o 500 ya va a llegar a 15,000. 15,000 pesos es de verdad lo menos que una persona en México requiere para poder tener lo que requiere. Si alguien no gana 15,000 pesos, no necesariamente va a poder tener oportunidades de desarrollo. Eso se los digo a título un poco personal. ¿Por qué? Porque pues la intención es llegar al menos a los 10.
Entonces, si tu compañía es enfocada en lo que debería ser, tienes buenos elementos para llevarlos a salarios de 400 o 500 pesos. No porque el mercado lo diga, sino porque además como compañía, reitero, es lo que en algún momento dado cuesta la vida en México. Ya hay ciudades, obviamente ustedes lo saben, y aquí están, que puede ser más alto, y hay otras que pueden en algún momento dado ser hasta de 12,000 pesos. Pero bueno, ese es más o menos el promedio. Dice BBVA México, podría ser un nivel adecuado, ya que hay espacio para subir estas percepciones a los trabajadores. O sea, en otras palabras, pues la verdad, sí podemos llegar a pagarle a la gente 10,000 pesos al mes, por lo menos. Imagínense, 10,000 pesos. Ok, siguiente pregunta, ¿y los impuestos? Porque entre más ganas, más pagas. También sería de esperar que hayan políticas como el ajuste que se hizo de los impuestos hace 3 meses. ¿Qué hubo en ese decreto? Que por cierto creo que no compartimos o no nos enteramos muchos. Cuando incrementó el salario mínimo, pues ya subió a las siguientes tablas del impuesto sobre la renta. Y por lo tanto, la gente, que prácticamente era puro subsidio, ahora empezó a pagar impuestos. Y lo que le subieron de salario por el salario mínimo, el que ganaba 220 pesos. Y dijeron, no, ahora vas a ganar por lo menos 250. Uy, ya tengo 30 más. Sí, pero son 30 de impuestos. Oye, ¿qué onda, no? Bueno, no eran los 30, eran como, en lugar de 30 pesos de diferencia, cada semana le estaban tomando como la mitad. Porque subieron de la misma tabla. Entonces, pues sí, qué padre que me subieron el salario, pero sé lo que está quedando el gobierno. Entonces, uno para decir, no fue trampa, no es que les haya subido el salario porque yo quería recaudar más, sino para que de verdad la gente lo tuviera en efectivo, hubo un ajuste sobre las tablas del impuesto sobre la renta, y lo que sucedió es que ahora el salario de verdad, o ese incremento, se procuró mantenerlo íntegro. Si la gente trabaja tiempo extra, si tiene algún otro tipo de ingresos o bonos, pues no se cumple, porque ya brincan a las próximas tablas, pero ese fue el ajuste que además fue obligatorio, mandatorio, ya cada quien debe haber realizado sus respectivos ajustes en los sistemas de nóminas, y por lo tanto, entonces, ¿qué sería de esperarse? Que si el salario sigue aumentando, también vayamos viendo ajustes sobre las tablas del impuesto sobre la renta. Yo creo que va a llegar un momento en donde no necesariamente vamos a tener subsidios, o sea, sí va a llegar un momento en donde el gobierno dice hasta este nivel, pero que sería algo de esperarse en cuanto a los impuestos. Déjenme ver. ¿Han tenido retroalimentación de empresas que paguen el salario mínimo y que tengan revisiones especiales del IMSS por usar este salario? Vaya, que dudan que sea el salario que se les paga a los empleados. No, Raúl, no he tenido el caso de una sola, de las más de 1,500 con las que tenemos ya oportunidad, fortuna de trabajar o de participar. Y lo que sí te puedo decir, Raúl, es que, como le hemos platicado varias veces, no hay que registrarlos con un salario mínimo. Si yo registro con un salario mínimo, lo que va a suceder es que la cuota obrera me toca cubrirla a mí. Entonces, en ese sentido, Raúl, yo pensaría que si el salario mínimo ya te alcanzó o te va a alcanzar, si el salario mínimo va a ser de 340 y tú no estás en 340, recuerden no registrarlos con 340 o no cerrar con 340. Ese 341, 342, súbele un pisito o algunas décimas de peso para que no se queden ustedes con la carga o con la obligación de cubrir la parte obrera de las cuotas del Seguro Social. Entonces, puede que por eso, Raúl, como no necesariamente estén registrados en el mínimo, esa es solamente una idea que se me puede ocurrir, ¿vale? Ya alineándonos un poquito para cerrar, les voy a compartir algunas implicaciones que tenemos que tener en cuenta. La pregunta entonces va a ser, ¿de cuánto van a ser los incrementos? Y que ahorita no me acuerdo quién, pero ya hizo perfectamente la analogía. ¿Cómo cuánto va a crecer? Por lo menos 11% anual. Tu salario mínimo se va a mantener 11% anual durante los siguientes 6 años. Eso es un hecho. Plan de carrera, reto permanente. Lo que les decía y que vale la pena hacer un webinar completito. Si mi salario de entrada ya está casi igual de que tenía 3, 4, 5 años trabajando conmigo, de 3, 4, 5 años se molesta, porque el nuevo ya está. Tengo ahí una declaración que después les habré de compartir, en donde dice, no, o sea, pero pues a mí todavía me tocó hacer esto, ¿no? No como los nuevos. Así tal cual lo mencionó. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la gente que tiene más tiempo es más susceptible de tener ahí como una discrepancia en mi plan de carrera. Y recuerden, antes
Antes mi plan de carrera estaba, entras con 200 pesos, vámonos a un por medio, entras con 200 pesos, te vas a los 50 o 60, a los 3 años ya te vas sobre los 340. Entonces, la gente le tomaba 3 años llegar a 300 pesos, y si te renunciaban, te iban a una empresa a ganar 200 de nuevo, porque tu plan de carrera estaba así, y te lo permitía. Ahorita tu salario de entrada va a ser de 340. La gente que tiene 2, 3 años, si te renuncia, no va a llegar a 200, va a llegar a 340, a lo mismo que ahorita ya está ganando, porque tu plan de carrera se mega redujo. Y entonces la gente con la que tienes más expertise, ahorita ya le podría llegar a valer, no, pues ya no, o sea, antes la dudaba porque me iba a ir desde nuevo para abajo, ahora ya no la dudo. Déjenme decirles también que no se han dado cuenta, en la mayor parte de las ciudades no se han dado cuenta los mismos operadores, porque aunque es un poco difícil de medir, no creo que haya tanto chapulineo o más allá de lo que siempre tenemos, porque siempre tenemos uno que anda cambiando y el 30% de tu planta es susceptible a ello, ¿no? En algunos casos hasta un porcentaje un poco mayor. Pero aún así, ¿cuál es el punto aquí? Hay que ser muy cuidadoso de estos planes de carrera y de hacer esas acciones específicas para la gente que tiene más antigüedad. ¿Qué hago? ¿Más salario? No necesariamente, pero sí tienes que complementarlo. Por eso les digo que es un webinar, un reto bastante constante. Incrementen los costos asociados a nómina. Ya te mandó el salario y le das 7% de vales de despensa. El 7% de 340 no es igual al 7% de 250. Y así van a haber muchos otros costos que te van a ir inflando la nómina. Entonces, en la parte de los budgets y de los presupuestos, primero corporativo se va a poner así como, ay, ¿por qué? Y segundo, tú los vas a tener que justificar bien. Incrementen impuestos, ya lo platicamos, y políticas complementarias. ¿Qué son las políticas complementarias? Para ir regulando precisamente todas estas variables o cambios o el nuevo salario y qué se va a hacer con el salario, es de esperarse que vayan habiendo algunas políticas referentes a ellas. Algunas, por ejemplo, eso de cómo va a estar el salario, pero otras de cómo se va a regular y otras de cuáles van a ser los salarios mínimos. Entonces, ahorita casi no tenemos inspecciones en materia de salarios. Ni siquiera está como una de los tópicos a inspeccionar por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, en el transcurso de los siguientes 6 años, estoy seguro que vamos a ver, por ejemplo, cambios en la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y estos cambios, en algún momento dado, pueden llegar a darle un poco más de poder y a replantear la definición de los salarios mínimos en México. Porque para nosotros, CONASAMI, pues es un organismo ahí X, ¿no? Pero va a necesitar tener mayores facultades o mayor poder. Y por lo tanto, ahora CONASAMI ya no va a ser ese organismo que hemos visto siempre. Ahora CONASAMI va a tener que tener una estructura mayor. Puede que no hay grado, cuando pasamos de juntas a centros o a tribunales, de la Junta de Conciliación a los tribunales, algo pasó, porque ahora ya vamos con un juez. Se le dio mayor poder, mayor eficiencia, para poder hacer el tema que teníamos de litigios interminables en una dinámica un poco más rápida. Algo similar va a tener que pasar en tema de salarios. Comunicación constante con corporativo. Ayer, gracias, me voy a permitir mencionarlo, y no sé si andan por acá, pero ayer me invitó Max Wills a una reunión que tuvo, en donde vino la directora de Recursos Humanos, que en este caso es una empresa brasileña, entonces, Celia de origen o de nacionalidad brasileña, vino para acá y se vinieron el resto de los RHs de las diferentes plantas que tiene Max Wills. Entonces, estábamos allí el grupo de RHs en su evento anual de integración y desarrollo de estrategias. Y lo tomo como ejemplo, no nada más por ser fresco del día de ayer, sino porque además, eso es justo lo que tenemos que hacer. Particularmente Celia, cuando terminé la intervención y ya me estaba despidiendo, se acerca y me dice, oye, qué bueno, muchas gracias por esta información, porque esto definitivamente es algo que no podemos dimensionar, no lo vemos en Brasil, no nos pasa en Brasil. Esto que ustedes están viviendo es algo completamente diferente. Entonces les puedo decir que a mi percepción, la directora de Recursos Humanos de todo el grupo se quedó suficientemente sensibilizada para que entonces tenga la flexibilidad las plantas que tiene Maxion Wills, que estamos en la de San Luis Potosí, junto con las otras que tiene esparcidas en el país, para que puedan tener y tomar decisiones.
¿Por qué? Primero, porque probablemente no vinieron solo ellos, sino vino un externo. Ya sabemos que a veces el externo es quien puede llegar a decir lo mismo que tú dijiste, pero como ya lo dijo un externo ya, ahora sí ya te creen. Entonces, primero se puede llegar a sensibilizar. Segundo, se dan cuenta de la dinámica. Es muy diferente. Les explicaba ayer, puedes tener 20 o 30 años trabajando en recursos humanos, pero de hace 4 años para atrás, esos 20 o 30 años eran muy estables, eran muy iguales, tu negociación era igual. Y de estos últimos 4 en adelante, con todos los cambios de la ley, con las reformas, con la misma dinámica, con la cantidad de trabajo, cada vez lo tienes que hacer diferente, nos tenemos que estar reinventando cada día. Y siendo sinceros, se va a mantener todavía durante varios años, ¿eh? Entonces, estos años diferentes tienen que hacer, reitero, una comunicación constante con el corporativo, tener las herramientas, tener la información para podérsela presentar. Finalmente, y esto es algo, una aportación humana más allá que técnica. Si la gente va a ganar más, afortunadamente, ¿qué van a hacer con su dinero? Porque no, de lo personal, y perdón si hay alguien aquí de Coppel o de algún retail, pero el dinero no necesariamente tendría que irse a Coppel, o a Electra, o al extinto FAMSA, o a los cobradores, o al cajero que les invita a que, sí, quieres un préstamo de 3,000 pesos y me lo pagas en un año me lo pagas durante un año con todo lo de tu nómina. Si la gente va a ganar más, hay que enseñarle qué hacer con el dinero. Tenemos que meter en tu plan en tu semana de la salud, mete salud financiera. ¿Por qué? Porque si desde ahorita les alcanzamos a meter la espinita, en lugar de que empiecen a ganar más y que se vuelva todo el mundo loco, van a saber qué hacer. Una de las preguntas que estamos haciendo en estos testimonios, en estas entrevistas, es, bueno, y si tienes alguna diferencia, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Para qué? Para que podamos en algún momento dado convertir algo que no está en nuestras manos y que de todos modos se va a dar, en algo que entonces sí les puede ayudar a la gente que trabajamos con nosotros, ¿no? Gente inteligentemente financiera nos va a servir no nada más por la operación o por la habilidad que tengan en las manos. Gente inteligentemente financiera va a ser una buena sociedad, gente inteligentemente financiera va a quererse quedar contigo, va a aprender, va a evolucionar la manera en cómo ve el mundo. Entonces, reitero, esto no es una cuestión técnica como toda la anterior ha sido. Esto es una cuestión un poco más humana. En tu semana de la salud, mete educación financiera. O en tu plan anual de capacitación, mete educación financiera, sobre todo para esos niveles básicos. Pero dice, sí, Weiner, de planes de carrera, fíjate que pues no lo tenía en mente, pero con todo gusto te lo voy a ir haciendo. Clau, con esta predicción de incrementos, ¿piensas que los sueldos de staff van a incrementar? No, fíjate que en la parte de los white collar, lo que va a suceder es que ahí las brechas se van a reducir. Hemos hecho estudios en Catch, en donde saco el salario, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, de la cabeza más alta de planta, tenemos la información de los salarios de cuánto ganan en dólares o en euros y cuál es el salario más bajo. Y la diferencia entre el más alto y el más bajo oscila sobre entre 8 o 12 lugares. O sea, gana 8 o 12 veces más el director de una armadora que el empleado que va a entrar. Es una diferencia sana, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia en México? En la misma empresa, además no puedo decir qué empresa, en la misma empresa haciendo el ejercicio. La cabeza de esa empresa, que además tiene un salario promedio, no es así como exuberante, tampoco es bajo, pero la cabeza de esa contra mi nivel más bajo eran, no me acuerdo si 32 o 36 escalones. ¿Esto qué es? Pues es la brecha social. ¿Qué pasa ahorita? Primero los pobres. Me suena. Primero los pobres. Acá somos fifís. Y entonces, ¿qué va a pasar con los fifís? El enfoque ahorita es meterlos a que ganen un salario digno. Por lo tanto, se va a cerrar la brecha. Fíjate que ahorita que les pongo así un poquito con las manos y palitos y letras, me hace mucho sentido con la intención del gobierno. La frase seguramente todos la conocen, primero los pobres, y que Claudia todavía mantiene y que constantemente menciona, o sea, no hay que demeritar lo que ya se consiguió en la parte fifí o en la parte con un mejor nivel salarial o mejor nivel de vida, mejor nivel de ingresos. La vida es un poco más arriba, con un mejor nivel de ingresos. Y a estos lo que hay que hacer es tratarlos de pegar, que no hayan 36 escalones de brecha.
El gobierno lo que está haciendo es que está cortando los primeros 8 y entonces ya nada más vamos a andar teniendo 30, 22, 25. Puede que no lleguemos a los 12, como otros países, pero la brecha salarial la intención es que vaya siendo un poco más corta. Pero con eso, a ver, contestar la pregunta y no irme demasiado lejos. Para estas posiciones técnicas es de un 3, 4, 5%. Sí, se van a mantener. Porque ahí la pregunta va a estar, ¿y qué va a pasar con los salarios? Ellos sí van a seguir muy amarrados del tema de la inflación. Algo parecido a lo que en este momento ya está pasando con sus plantas, ¿no? Oye, mi contrato cerró en 16, pero a nosotros nos tumbaron y nos dejaron en lugar del 4, nos tumbaron, nos dejaron en 2, 3%. Entonces, algo similar puede pasar. Oye, ¿y cómo lo evito? Dos cosas. Primero, tu estudio, sueldos y salarios. Si te tumbaron un 2% de un ingeniero de calidad que no hay en tu ciudad, y en lugar de los 36 que estaba, llegó nada más a 42, y ahora ya ofrecer 46 en el mercado, agua. Entonces, sueldos y salarios siguen siendo hoy más que nunca una herramienta básica. Y segundo, que seas como muy consciente o congruente de lo que puedas hacer. Cierro. Primero, como ya saben, ya tenemos listo el próximo webinar. El 1 de septiembre entra el Congreso. El presidente entra el 1 de octubre. El Congreso entra antes. Y entonces, ¿qué pasa? Si el Congreso entra antes, van a haber algunas, normal, al cierre de cada sexenio hay algunas tarjetas de cambio. Y vamos a ver reformas prioritarias que a partir del 1 de septiembre los diputados, senadores van a tener que hacer. Todavía con el presidente actual durante un mes. ¿Vale? Claudia, ¿cuándo entra? Hasta octubre. Entonces, es muy importante que alcancemos a identificarlas en 3 semanas. ¿Cuáles van a ser esas reformas prioritarias? Me empezaron a preguntar recientemente qué onda con las 40 horas, porque parece que ya no. Les vamos a decir en el próximo webinar. El artículo 153 en materia de capacitación. Las inspecciones. No se los spoileo demasiado, pero es un webinar importante para que estés anticipado lo que pueda venir antes del cierre del año. Miércoles 17 de julio de 3 a 4 de la tarde. Y un último comercial. Hay una promoción. Sé que la mayoría de aquí ya tienen sus membresías vigentes, pero puede que o no tengan membresía o esté a punto de vencer. Me parece, confírmenme equipo, si no me quiero equivocar, creo que fueron 3, las primeras 3 empresas que renueven membresía en lo que resta de esta semana, o si alguno de aquí no tiene o ya se le venció y quiere renovar, tienen gracias. Muchas gracias por recordarme, porque si no yo me voy. Hay un videito que está listo, entonces les dejo unos segunditos de video antes de pasar a la evaluación y a la despedida. Creo que no tiene audio, entonces, bueno, se los vamos a dejar ahí en loop para que se vaya reproduciendo, pero el resumen es si alguno de ustedes está en tiempos, quiere renovar la membresía, tienen las 3 primeras, tienen un diagnóstico legal de características de cumplimiento legal totalmente gratis. Entonces, los invito a que aprovechen el descuento. Si mi membresía vence en diciembre y la quieren renovar desde ahorita, para aprovechar ahí la opción, sin mayor inconveniente. Los medios de contacto, ahí vienen abajo. Ahorita, si puedes, Aide, déjale pausa en donde están los medios de contacto para que puedan saber en dónde es. Y cierro entonces el webinar del día de hoy. Primero, pidiéndoles nos ayuden a contestar la evaluación de satisfacción. Ya saben que para nosotros es importante, es uno de los indicadores que hemos estado midiendo con mayor prioridad para poder seguir trabajando lo mejor posible para con ustedes. Segundo, para preguntarles si en algún momento dado tienen alguna otra pregunta o comentario, aportación, con todo gusto, lo pueden poner. Y si no, pues bueno, nada más para despedirles y agradecerles a todos los que, todos y todas los que estuvimos aquí conectados. Tere levantó la mano, no sé si quieras, te voy a habilitar el micro, Tere, pues si quieres hacer alguna aportación, ahí tu micro, no, ya la bajaste, ya me desapareció. Pero bueno, si alguien tiene alguna otra aportación, de veras, con todo gusto. Y si no, me despido, arrancamos en tiempo, cerramos en tiempo. Muchísimas gracias al equipo.